La señora Turriaga es una señora que trabaja con y para la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ella no es una científica, la señora es una militante católica. Y de hecho, la obra que ella plantea, que no se llama precisamente 12 Ciencias, sino que tiene otro nombre, enseguida te lo voy a dar con detalle, es una obra que está impulsada por todo el episcopado latinoamericano. Y eso no es un accidente, es porque la señora satisface los requerimientos, yo creo que de la Iglesia Católica desde luego, pero de todas las iglesias cristianas. Bueno, María Judy es una educadora en primer lugar, eso es lo que hay que decir. Y realmente el estudio de la sexualidad no es un asunto unidisciplinario, no hay una carrera de sexualidad como tal. Lo que sí existe son ciencias, y son muchísimas. Es como el estudio del clima involucra unas 20 ciencias. Y el estudio de la sexualidad involucra muchísimas ciencias. No es un asunto menor, desde luego, pero en todo caso es un argumento ad hominem, si es que pretendemos que por ser asociada a la Conferencia Episcopal no puede hacer algo serio, ¿verdad? No, yo no digo que sea... Espera. No digo que vos hayas dicho eso. No, es que me parece correctísima la apreciación que estás haciendo. Yo no digo que no es serio, Fernando, digo que es religioso. A ver, Enrique, yo creo que hay que elevar, repito eso, nuestros pensamientos hacia el mundo de las ideas, ¿verdad? Esta es una confrontación de cosmovisiones. Y es una confrontación que no es exclusiva del Paraguay, ¿verdad? En todo Occidente hoy hay un proceso político, geopolítico, que nos atraviesa como los rayos cósmicos, ¿verdad? Que ya el Paraguay ya ha sido objeto de causas geopolíticas del siglo XIX. De hecho, la guerra de la Triple Alianza era una causa geopolítica. Entonces, esto no es nuevo. Pero lo nuevo que hay acá es que los territorios geopolíticos hoy involucran hasta la sexualidad de las personas, ¿verdad? Porque, como decía una de sus filósofas, lo personal es político. Entonces yo voy a estudiar hoy los planes, los proyectos que vienen desde los organismos multilaterales, de Unión Europea, por ejemplo, desde la ONU, y vos ves que hay un protocolo común, y ese protocolo común es precisamente la ESI, ¿verdad? Entonces, como repito, esto se genera en contra de lo que a lo mejor la Iglesia Católica o otras iglesias consideran que no es educación, porque precisamente se enfrentan las dos cosmovisiones, ¿verdad? Una cosmovisión materialista, en cierto punto marxista, ¿verdad? Porque esa es la línea conductora del materialismo hasta llegar al transhumanismo, ¿verdad? Donde se afirma de que el ser humano no es un ser trascendente, de que es solo materia, es esa inmanencia que viene del mundo de las ideas, ¿verdad? Y eso nosotros consideramos, un grupo de personas como yo, de que eso es el alejamiento de una realidad espiritual del ser humano, ¿verdad? La espiritualidad del ser humano, no la religión, es previa a la religión. Me voy a callar yo y vamos a hablar. Sí. No, todos estamos acá con muchas ganas. Bueno, María Belén, yo te voy a plantear una cosa para que vos uses para también responder, ¿verdad? Mi posición también sobre la ESI es que la ESI también es una aproximación religiosa. Y cuando yo digo religiosa, estoy usando el sentido técnico de la palabra, estimado mío, no la espiritual. Yo no soy creyente. ¿Cuál es el sentido técnico de la palabra? El sentido técnico de la palabra tiene que ver con la adopción de un esquema de pensamiento que se basa en verdades indiscutibles, alias dogmas. Entonces, el dogma religioso existe y todo el mundo lo conoce porque se predica en las iglesias. Pero el dogma de la... voy a usar la palabra que no quiero tanto usar, pero la voy a usar para los efectos de esta conversación, María Belén. Los dogmas de la ideología de género son tan dogmas como el de la Santísima Trinidad, igual de dogmas, pero es que idénticos, no hay ninguna diferencia. Uno se le atribuye a Jehová y el otro se le atribuye a no sé quién, a la historia. Entonces, María Belén, yo estoy de acuerdo contigo en que 12 Ciencias es un problema, pero ESI también. Bueno, vamos
Hay demasiados Sí, puntos sí, que me sí, sí, hay gustaría demasiado. rebatir realmente. Primero que nada, podemos hablar demasiado tiempo sobre dogmas y materialismo y marxismo y etcétera, etcétera, pero hay cosas demasiado simples. Hay cuestiones que son ideológicas y dogmas y hay algo que se llama ciencia. Se aplica un método científico y con ese método científico se descubren verdades, porque la ciencia descubre verdades. ¿Cuál, por ejemplo, es una verdad que dice que en el libro de 12 anticiencias dice lo contrario? Que el preservativo no funciona. Hace años se descubrió que el preservativo tiene un 99% de eficacia. Y en el libro de 12 anticiencias dice que no funciona, que no habría luego por qué usar. Y eso, por ejemplo, es criminal en un Paraguay donde cada día está subiendo el número de infecciones de transmisión sexual, de VIH y de embarazo adolescente. Entonces, podemos hablar de dogmas, podemos hablar de ideologías, etcétera, pero está la ciencia. La ciencia te dice que el preservativo funciona. ¿Quién más te dice que el preservativo funciona? El Ministerio de Salud. Por ley, en cada hospital tiene que haber una condonera puesta para que todo el mundo vea y pueda agarrar condones. ¿Por qué? Porque el ministerio incentiva su uso. Entonces ahí luego ya se rebate esto de que estamos hablando solo de dogmas, sino que hay una cuestión científica. Y eso, por ejemplo, es una cuestión que va en contra. O sea, ¿cómo el Ministerio de Educación va a implementar algo y va a salir en contra de lo que el Ministerio de Salud está diciendo? Entonces eso, por ejemplo. También si entramos a hablar de educación sexual integral, no es una cuestión nomás política, sino que es una cuestión que está en nuestra Constitución Nacional y en el Código de la Niñez y la Adolescencia está establecido que niños, niñas y adolescentes tienen que recibir educación sexual integral. Por un lado, también está la planificación familiar, se establece la igualdad de hombres y mujeres y se establece el derecho a una educación y textualmente la Constitución Nacional dice que se tienen que sacar elementos discriminatorios de los libros de educación. Exactamente así dice la Constitución, no es una cuestión ideológica mía, estoy repitiendo nuestras leyes que tenemos acá. Entonces, si miramos por ese lado hay una realidad. Y también la educación sexual integral, si nos vamos acá al lado nomás a Argentina, por ejemplo, en 5 años, luego que se implementó la educación sexual integral, bajó un 55% el número de embarazos adolescentes. ¿Por qué? Porque también una cuestión que se dice mucho desde ciertos grupos es que cuando se empieza a hablar de educación sexual, supuestamente se busca incentivar la promiscuidad, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos actualmente? Si miramos las estadísticas de Paraguay, que tampoco es una cosa que yo me la inventé, no es mi ideología, yo me baso en evidencia científica, que adolescentes ya están iniciando su vida sexual en Paraguay a los 14, 15 años. Esa es una realidad. ¿Qué dice este libro? Este libro dice que el condón no funciona, que hay que apelar a la abstinencia, al matrimonio, cuando la gente que se casa en Paraguay es así un porcentaje súper bajo. Y que cuando está comprobado que apelar a la abstinencia no funciona, sino que los países donde se aplicó la educación sexual integral, que como dije no es una ideología, sino que son cuestiones ya científicas, los adolescentes retrasan el inicio en su vida sexual. ¿Por qué? Porque ahora están iniciando sexualmente, pero no tienen noción, porque nadie les habla, en internet no hay información, como que hay un montón de cosas en internet, en TikTok, etcétera, que no hay información científica, o sea, te encuentras con cualquier cosa. Entonces, inician su vida sexual y ¿qué pasa? ITS, embarazos, VIH. Pero en los países donde se implementa una educación sexual integral, los chicos y chicas, dicen, no es tan fácil, había sido, y retrasan el inicio, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones para mí no son ideológicas, no son cuestiones, no voy a entrar a hablar de filosofía, hoy voy a hablar de ciencia. Y la ciencia demuestra que este tipo de informaciones invertidas de manera responsable funcionan. Y lo que tiene este material son cuestiones que ya se rebatieron hace demasiado tiempo. O sea, cuestiones súper básicas, porque la verdad que es muy largo, cada página para mí que leo es peor, pero lo que te dije son cuestiones así súper básicas que ya fueron rebatidas por la ciencia. Miguel. Bueno, es importante el análisis y también el auditorio que estamos teniendo. ¿Quiénes están viendo este programa? ¿Está viendo la familia? ¿Están viendo algunos intelectuales, los docentes? Entonces quiero bajar un poquito al nivel técnico, porque el doctor Griffith es una persona muy intelectual, ¿verdad? A veces habla con palabras muy diferentes a las que el común de la gente, ¿verdad? Puede interpretar. Entonces, ¿por qué dijimos de que qué es el rigor científico? Rigor científico, la definición dice, es el rigor intelectual aplicado al control de calidad de la información científica o su validación por el método científico o el sometimiento al análisis de la comunidad científica. Esa es la definición de lo que quiere decir rigor científico. Entonces, ¿y cómo se mide ese rigor científico? Es importante que papá y mamá escuchen, porque este es un país conservador, donde
tenés que aclararle bien a papá, a mamá, punto, coma, etc. En un país donde la educación está en los últimos lugares en el mundo. Sí. Eso hay que decirlo también. Entonces, quiero entender lo que dijo el doctor Griffith y me parece muy bien lo que está haciendo Luis, el Ministerio de Educación. Habla de proceso. Puede ser que tenga, dice el doctor, rigor científico, a lo mejor se probó en Ecuador, por decirte, pero acá es Paraguay, donde estamos nosotros, y tenemos que hacer esto, validar por todos los estamentos. ¿Cuál fue el fracaso del Plan Nacional de Transformación Educativa? ¿Cuál fue el fracaso? La falta de socialización. Ese fue el fracaso. Que hizo que venían unos videos del exterior, la pucha, ¿verdad? No, yo defendía eso, no. Entonces, hoy se está haciendo un proceso, como dijo el ministro. Primero se hace una adecuación curricular sobre los temas para ver si son adecuados para cada edad. Para esa implementación se tiene que tener mucha experiencia, bajar en territorio, hablar con toda la sociedad civil organizada, los docentes, los padres, trabajar en los colegios, no es lo mismo una zona rural, una zona urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dije al principio, Enrique, de que esto no se va a implementar ahora ni el próximo año. Entonces, si es que se va a implementar, ¿verdad? Porque primero tenemos que estar todos de acuerdo, Enrique. O si no, señores, estamos perdiendo el tiempo en esto. Enfoquémonos en infraestructura, enfoquémonos en conectividad, enfoquémonos en alimentación escolar. ¿Me entiendes? Eso nomás quería comentar así. Lo que pasa, Miguel, hay un problema en el enfoque de dejar de lado los contenidos, creo yo. Y es que, y lo estábamos hablando con Fernando